ti qué es pobreza? Bueno, para mí pobreza es la carencia de igualdad. ¿Pobreza? No tener plata. ¿Qué es la pobreza? La carencia o ausencia de algo. ¿Qué es pobreza? De acuerdo a varias definiciones, puede decirse que es un fenómeno complejo que despliega en múltiples dimensiones, aunque, para Amartya Sen, se considera como un nivel reducido de capacidad. En pocas palabras, la imposibilidad de las capacidades básicas para alcanzar determinados niveles mínimamente aceptables. Que el estudio científico de la medición de la pobreza se remonta solo al siglo XX. Esto puede deberse a que en ese entonces el Estado no se consolidaba como una unidad de análisis y por ello se empieza la pronta producción sistemática más o menos fiable de datos empíricos comparables entre los distintos países. La pobreza objetiva es importante señalar que se define como una situación de carencia de ingresos para adquirir una canasta básica de consumo aceptable socialmente. En cuanto a la pobreza subjetiva, se considera la percepción de los individuos u hogares sobre su bienestar y cotidianidad, es decir, que se define como aquella situación en la cual, pese a tenerse ingresos que superan el mínimo de subsistencia, se gana menos de lo que se necesita para no sentirse pobre. En las medidas de pobreza se encuentra la pobreza absoluta, que es una medida de pobreza que define el número de personas bajo un umbral de pobreza. La idea básica de la medida absoluta es que para la supervivencia de un individuo requiere la misma cantidad de recursos en cualquier parte del mundo, es decir, $1 por persona. ¿Cómo se mide la pobreza? ¿Sabes cómo se mide la pobreza? No sé. ¿Sabes cómo se mide la pobreza? Sí, la pobreza se mide con el índice multidimensional de pobreza, que quiere decir que incluye como las discapacidades o necesidades básicas del ser humano, que es... ¿La pobreza? No, la verdad no sé cómo se mide la pobreza, pero tengo una idea vaga que puede ser con porcentajes de acuerdo a los bienes que posea una persona. Bueno. Para medir la pobreza se puede utilizar un método directo o uno indirecto. En el primero, una persona pobre es aquella que no satisface una o varias necesidades básicas, como por ejemplo una nutrición adecuada, un lugar decente para vivir o una educación básica. De otro lado, el método indirecto mide el nivel de vida a partir de los ingresos o consumo de las personas u hogares, y es aquí donde se habla de línea de pobreza. El indirecto, en cambio, clasificará como pobres a aquellas personas que no cuenten con los recursos suficientes para satisfacer sus necesidades básicas. Define a un hogar como pobre cuando adolece de carencias graves en el acceso a educación, salud, nutrición, vivienda, servicios urbanos y oportunidades de empleo. Ahora pasamos al NBI, Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas. La metodología que usa este índice busca determinar, con ayuda de algunos indicadores simples, si las necesidades básicas de la población se encuentran cubiertas. Los grupos que no alcancen un umbral mínimo fijado son clasificados como pobres. Tenemos las dimensiones como son vivienda, servicios públicos básicos, hacinamiento crítico, asistencia escolar y dependencia económica. Ahora pasaremos al método de la línea de pobreza, que es el más utilizado internacionalmente. A pesar de sus limitaciones, es un método el cual utiliza el ingreso o el gasto de consumo como medidas de bienestar, estableciendo un valor per cápita de canasta mínima de consumo necesario para la sobrevivencia de las personas. Hay muchas formas de calcular la pobreza. En el caso colombiano, hay dos formas. La primera de ellas, y la más conocida, es el cálculo a partir de los ingresos monetarios de los hogares, conocida como pobreza monetaria. La segunda de ellas es el índice de pobreza multidimensional, o IPM, que evalúa 5 dimensiones donde el
5 dimensiones que se evalúan en los hogares colombianos son condiciones educativas del hogar, condiciones de la niñez y la juventud, salud, trabajo, acceso a los servicios públicos domiciliarios y una sexta que son condiciones de la vivienda. Se dice que estas mediciones son complementarias y no excluyentes, puesto que se ven desde diferentes ópticas del mismo. De acuerdo al Índice de Desarrollo Humano, fue ideado con el objetivo de conocer no solo los ingresos económicos de las personas de un país, sino también para evaluar si el país aporta a sus ciudadanos un ambiente donde puedan desarrollar mejor o peor su proyecto y condiciones de vida. Este Índice de Desarrollo Humano tiene en cuenta 3 variables. La primera, la capacidad de vivir largo tiempo. La segunda, la capacidad de adquirir conocimientos y por último, de disponer de recursos que le permitan vivir una vida digna. Ahora bien, ¿de qué forma la inversión estatal ha causado impacto en el desarrollo económico, social y político en el marco de mejoras públicas para controlar la pobreza? Donde nos encontramos que para que la pobreza se deba ver como una inversión se deben tener en cuenta diferentes dimensiones. De esta manera, para volver la pobreza una inversión, se es necesario observar que existen ciertas dimensiones faltantes, las cuales evidencian que muchos de los datos no están disponibles o son incompletos a la hora. Dentro de las dimensiones faltantes encontramos empoderamiento y agencia, seguridad física, la capacidad de ir por la vida sin sentir vergüenza, calidad de empleo, conectividad social y bienestar psicológico y subjetivo. Finalmente entendemos que de alguna forma en Colombia se han estructurado algunas estrategias para efectuar las políticas y hacer claras las dimensiones que estudiamos. Sin embargo, pues debe haber un acercamiento a los territorios para que se empodere la agencia, para que haya inclusión, para que los individuos puedan hacerse cargo de sus vidas, para que haya menos privación, porque de eso hablamos cuando hablamos de pobreza, para que haya seguridad, confianza y reconocimiento y un empleo de calidad. A lo largo de este proceso hemos podido notar que se han implementado políticas de gasto social que han resultado insuficientes en el combate a la pobreza, ya que esos programas en sí mismos resultan pobres, dado que el problema central de la pobreza es la distribución inequitativa del ingreso, que beneficia a una pequeña minoría. Beneficia a una pequeña población. Es así como la falta de indicadores a nivel de las personas y de los hogares que sean comparables internacionalmente son, por lo tanto, un cuello de botella crítico para los estudios empíricos que permiten perfeccionar la medición del desarrollo. La ausencia produce una discrepancia entre la forma de medir la pobreza y cómo las personas pobres perciben su situación. Contribuyendo a llenar este vacío, estamos convencidas de que será de gran utilidad la nueva formulación de proyectos y programas sociales que beneficien a toda la comunidad. Sabemos que son varias las razones que justifican por qué puede ser útil impulsar una iniciativa para la identificación y promoción de un conjunto de indicadores sobre el desarrollo humano, que tradicionalmente no son tomados en cuenta, y que de una u otra manera nos ayuden a medir de una forma mucho más completa la pobreza.